Buenas noches, amada iglesia, Dios te bendiga. Damos gracias al Señor de poder estar reunidos hoy miércoles en el culto de la tarde. Y para nosotros, para el Ministerio de Multimedios y para el Ministerio Pastoral, martes a la mañana, son las 11 menos 10 de la mañana, acompañado por los hermanos de sonido también. Le damos gracias a Dios por el apoyo, el trabajo que se hace, todo lo que hay que hacer. Hay mucho trabajo para subir un culto, una predicación a la página. Y eso, bueno, yo sé que también depende de tus oraciones. Vos también colaborás con esto y sos parte de esto, iglesia, porque orás por los hermanos de multimedios y orás por los hermanos de sonido, amén, y por el ministerio pastoral. Que no nos falte la palabra de Dios, que es lo más importante. Para mí es una tremenda felicidad poder compartir la palabra en todo tiempo. Predicar creo que es lo único que me da vida en la vida. Así que soy feliz haciéndolo y soy feliz de recibir de los hermanos todas las confirmaciones de la palabra, los mensajes y el aliento y el apoyo por lo que estamos haciendo, por los testimonios, por la ministración del Espíritu de la palabra, en fin, consolación, liberación, formación, educación espiritual, corrección y demás. Y sobre todo para sostenernos, mantenernos alimentados en este tiempo donde necesitamos el pan que viene del cielo, más que nunca. Así que ahí estás en tu casa, te invito a ponerte de pie y a orar por la palabra. Amado Dios, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de participar de este culto en nuestro hogar, de este momento delante de tu presencia, porque sea hoy, Señor, que estamos entregando este mensaje o mañana que lo vamos a recibir, todo lo hacemos por el Espíritu. Lo hacemos delante de tu presencia tanto hoy como mañana. Y dependemos del Espíritu Santo tanto hoy como mañana. Y como iglesia te damos gracias, Señor, por todos los dones que has levantado, los talentos, para que esta predicación se pueda publicar en la página y permanecer ahí, Señor, para todos los que necesitan oír la palabra de Dios. Bendice cada hogar, bendice cada matrimonio, los hijos. Bendice, Señor, cada persona que escuche este mensaje, sea de la iglesia o no. Todos aquellos con los que se comparta este mensaje, que sirva de consolación y de aliento, Señor, de formación, de educación cristiana, sean ministrados por esta palabra y consolidados sobre la roca, consolidados sus pies sobre la roca, Señor. Gracias. Como aquellas cabras montañeses, Señor, montesas, que caminan por el borde del desfiladero sin resbalar. Porque tenemos la palabra profética más segura, la que hace nuestros pies firmes como de ciervas, como te decía, Señor. Bendice tu pueblo, bendice las almas, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Este mensaje se va a escuchar dentro de varios años, Señor, y va a seguir teniendo el mismo efecto, porque va a estar tu presencia ahí, no por lo que se diga, porque nada vamos a recibir del hombre. Todo lo dejo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ahí en tu casa sentate y toma tu Biblia y te invito a buscar Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro 4. Mira, hoy es miércoles 15 de abril, o sea, hoy es martes, pero vos vas a escuchar esta predicación el miércoles 15 de abril del 2020 y el título es Que no te sorprenda. ¿Viste? Que no te sorprenda. Así, que no te sorprenda. Lo vas a ver escrito en el zócalo acá abajo. Es lo que Dios quiere. Dios quiere que no te sorprenda este juicio. Que no te sorprenda. Mirá, Primera de Pedro 4:12, leemos en el nombre de Jesús, dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Viste qué lindo que está? No, dice Pedro, no te sorprendas del fuego, una prueba fuerte, una prueba de fuego, que te ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Si no gozaos, dice el 13, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo,
para que también, como cuerpo, ¿no? Como cuerpo de Cristo, porque lo que vive la cabeza lo vive el cuerpo, o lo que vivió la cabeza siendo hombre lo tenemos que vivir nosotros, los padecimientos de Cristo, que no solamente habla de la cruz, sino del vivir en la carne, del andar con los incrédulos, los discípulos, vivir entre los impíos, los religiosos, en fin, el devenir de la vida, el día a día, ¿no? Me encuentro con uno, con otro, hablo, los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, que es parte ahora y parte del día que estemos cara a cara, os gocéis con gran alegría. ¿Te sorprende este juicio? No debería sorprenderte. No debería sorprenderte que haya más de 3.000 millones de personas encerradas en sus hogares. La verdad que no. No es lindo, no es agradable, no hay nada para celebrar, pero yo, con todo respeto, te diría que estoy feliz, con todas las reservas y con todo el dolor que significan las muertes y la gran aflicción que está pasando el mundo y la pobreza que viene después de la peste, como te lo dijimos el primer día por el Espíritu, porque está escrito, porque lo dijo el Señor Jesús. No es otra cosa que eso, es lo que el Señor profetizó. Y te lo dijimos antes que empiecen a asustarse los mundanos con esto de la crisis financiera y económica, ¿no? No te tendría que sorprender. Y es lo que dice el Espíritu por boca del apóstol Pedro, ¿o no? Amados, no os sorprendáis. Te viene un fuego, una prueba como fuego, una prueba de fuego que es una prueba extrema, una prueba áspera, ¿no? Porque estar en el fuego, quemarse con fuego, pasar por fuego, no es algo que nosotros podamos resistir o estemos preparados para eso. Casi te diría diseñados para eso. Una prueba como fuego viene sobre tu vida, sobrevenido. ¿Y te parece una cosa extraña? A mí no. A mí no. A mí no, porque he creído en las Escrituras, porque lo he predicado por años. Y si vos sos creyente en Jesucristo y también creíste en las Escrituras y oíste la predicación del Evangelio como miembro de la Iglesia del Río, y si no sos miembro de la Iglesia del Río como cristiano, como hijo de Dios, como cualquier hombre de fe en la palabra, la verdadera fe, la que viene por el oír y el oír la palabra de Dios, no la que sale de la imaginación del corazón de los hombres o de filosofías huecas, de sutilezas, de palabras vanas y extraviadas, o de palabras para hacer mercadería de las ovejas, o de palabras vacías y de todo tipo de peyorata que se usa para conmover el sentimiento de los hombres al fin de, como está escrito, sacar provecho. Si vos sos de los otros, de los que leyeron la Biblia y la creyeron, no te sorprende una prueba como fuego. No te sorprende. No te sorprende porque Dios siempre avisa. Por años Dios dijo que el fin de pecado es muerte y que el pecado va a juicio. Y que cuando llena la medida el pecado de la justicia de Dios, porque hay una medida, ¿no? Como una persona que te falta el respeto, por ejemplo, un ejemplo, que te dice algo, lo pasás por alto, te lo repite, bueno, le decís, escúchame, ya está, no me digas más no me ofendas, me estás levantando la voz, lo querés llevar a la reflexión. Insiste en menospreciarte, en ofenderte, en hablar improperio sobre tu vida. Y bueno, llega una medida donde la situación pasa a otro estadio, ¿o no? Entonces, la medida de la justicia de Dios es esa. Dios tiene misericordia, porque yo puedo pecar por ignorante, puedo pecar por ignorante, es decir, no conozco la palabra, hay cosas que la Biblia dice, pero yo no las he vivido. Y pecado es saber. Y yo no tengo luz en eso, entonces me traiciona un corazón engañoso, no lo estoy haciendo a sabiendas, después me encuentro con la palabra y digo, no, lo que hice está mal, mirá lo que dice la Biblia. Distinto es que yo sepa
lo que Dios dice, que ya me haya hablado, que me haya iluminado, y yo insista en transgredir el mandamiento. Cuando el pecado llena la medida de la justicia de Dios, la justicia de Dios, por así decir, se activa. Es algo natural, porque Dios no puede pasar por alto el pecado y de hecho no lo ha pasado por alto. El diablo en su rebelión por altivo fue juzgado y condenado, o sea que el juicio por la altivez no debería sorprendernos. No debería sorprendernos. La medida de Sodoma y Gomorra colmó la justicia divina, la medida del pecado. O sea, va de nuevo, un poquito más ampliado. La medida de las consecuencias del pecado de Sodoma y Gomorra, por la proyección que ese pecado iba a tener en el futuro de la humanidad, era tan grande que obligó a la justicia de Dios a enviar a Jesucristo a verificar si eso era así, como había subido al trono de la gloria para hacer un juicio justo, porque fue el juicio más grande que se hizo sobre la historia de la humanidad fuera del diluvio, según relatan las Escrituras. Y bueno, vino el testigo fiel y comprobó que era así, y azufre y fuego cayó desde el cielo y las ciudades de la llanura fueron consumidas. Entonces, si hemos leído la Biblia y sabemos que el pecado lleva en sí castigo y que toda desobediencia tiene justa retribución, y entendemos que esto es así porque ahí está la voluntad de Dios y la voluntad del diablo, y aceptamos lo que está escrito, no tendríamos que sorprendernos de lo que le está pasando a este mundo, lo cual, como te decía el domingo, esto es una plaga que nos involucra. Así como el pueblo de Israel estaba en Egipto y cerca de 4 o 5 plagas los involucraron, ellos también las vivieron, de las otras fueron librados, en esta nosotros también estamos involucrados, estamos dentro de este juicio. No tenemos que sorprendernos lamentablemente, de la cantidad de muertos que muestran las noticias amarillistas, sensacionalistas, para querer conmover o para querer vender más producto, ¿no? Más producto periodístico. No debemos sorprendernos. No debemos sorprendernos de un juicio de la espada del Señor desenvainada, porque está escrito. Porque si vos te sorprendés de este juicio, estás dando testimonio delante del Espíritu Santo de que no le creíste a la Escritura. De que recién ahora te estás dando cuenta, como diciendo, mirá vos, che, ¿viste vos que lo que dice la Biblia está pasando? ¿Te puede pasar eso como creyente? No, te va a pasar eso como incrédulo. Te va a pasar eso como incrédulo, ¿por qué como incrédulo? Sin ofenderte, ¿no? Si te ofendés, tenés 2 trabajos. Ofenderte y desofenderte, que no está escrito, ¿no? Si has leído la Escritura y has visto cómo Dios ejecutó su juicio sobre Egipto, yo también lo creo. Hemos leído la Escritura y vemos antes de esto cómo Dios ejecutó su juicio sobre Caín, sobre Adán, si querés. No son buenas noticias, pero somos predicadores de la palabra. Entonces, si vamos a predicar la palabra, la predicamos entera. Hemos leído cómo Dios ejecutó su juicio sobre la humanidad en días de Noé, cuando el corazón de los hombres, todo intento, todo pensamiento del corazón de los hombres, todo intento, toda intención era mala, triste, horrible, pero bueno, está escrito. Hemos visto lo que le pasó al pueblo de Israel. Cada vez que se levantó contra la palabra de Dios, que fueron a los ídolos, que siguieron un camino ajeno, lo leemos todos los días. En cada devocional, lo predicamos en cada culto, cantamos canciones de estos. Sabemos lo que le pasó a Corea, a Datán, a Abirán, cuando se rebelaron contra Moisés, cuando se rebelaron contra la voluntad de Dios. Sabemos lo que pasó en tiempos de Jeremías y de Isaías en el reinado de Acaz con los sirios, de Jeremías con Nabucodonosor,
de Jerusalén en el año 70, cuando Jesucristo nuestro Señor profetizó que esa nación que había desconocido al Mesías, que había crucificado al Mesías, que no había respetado al Mesías, cuando la reina de Sabá, la reina de tan lejanas tierras había venido y había reconocido, honrado y casi postrado, se había postrado delante de la voz de Salomón, de la sabiduría de Salomón, que no era de Salomón, se le había dado el Espíritu. Y ese pueblo no reconocía a Jesús y él era más que Salomón delante de ese pueblo. Y bueno, 40 años después no quedó piedra sobre piedra, como dijo el Señor. Es el castigo de la desobediencia. Si hemos leído la Biblia y la hemos creído, el fuego de la prueba no nos sorprende. No nos sorprende. Al contrario, estamos con esta dicotomía que tenemos los cristianos. Viste que siempre el mandamiento como que va en contra de la lógica. Por ejemplo, amarás a tu enemigo. ¿Cómo Dios me va a pedir a mí que yo ame a mi enemigo? Es como que no es normal. Bueno, hay que amarlo. También la Biblia dice que si vos querés ser levantado, tenés que morir. Bueno, es como un contradicciones. Y bueno, esto es real. También parece una contradicción. No nos sorprendemos. Los que creemos, le hemos creído a la voz de Jesucristo, y yo sé que vos has creído, muchos han creído, así como muchos han dudado, y otros no han creído y están creyendo ahora. Mientras haya tiempo, ¿no? Mientras haya tiempo. Porque si algo te tiene que dejar este tiempo de fuego, de prueba de fuego, porque esta es una prueba de fuego, ¿no? Es la certeza de la convicción, de una frase que hemos dicho millones de veces en la Iglesia del Río. Jehová, Él dijo, ¿y no lo hará? Él lo habló, ¿y no lo ejecutará? Sí, lo dijo, lo hará, lo habló, lo ejecutará. Pero ponele que te sorprendas, entonces no tenés fe. No sos una persona de fe en la palabra. Y eso está bueno también porque está bueno saber, ¿no? Está bueno saber que uno no tiene fe. Mientras tenga tiempo, como se decía, y después lo vamos a ver más adelante el domingo, de esos 14 días, 10 más 4 que le había dado Moisés, o 2 veces 7, ¿no? Que le había dado Jehová a Moisés para que el pueblo se prepare para la noche del juicio más grande de la historia de la tierra de Egipto, de las 10 plagas, el último juicio, el peor, el de los primogénitos, el más grave, porque tocaba el corazón de la gente, tocaba los sentimientos, tocaba las entrañas de las personas, era el más profundo de los juicios. Los otros habían sido materiales. Te va a doler que se te muera la vaca, el camello, pero no el hijo. El hijo es otra cosa. Eso es otra cosa. Enterrar un hijo no es para todos. No es para todos. Es casi te diría contra naturaleza. Los hijos se entierran a los padres. 14 días para prepararse, porque había que estar preparado. Porque era una noche donde solamente valía la fe. No valía más nada. No valía la posición que vos tuvieras dentro de la sociedad hebrea ni la egipcia. No valía nada. Lo único que valía era la fe. La fe en las palabras que Jehová había hablado por medio del profeta que era Moisés. Eso era lo único que valía. Y eso es lo único que vale, porque es lo único que vale para con Dios. Y lo único que vale para con Dios es lo único que tiene valor. Porque hay cosas que tienen valor. Por ejemplo, para la vanidad. Un auto 0 kilómetros tiene valor, pero un auto 0 kilómetros puede impactar a tu familia, a tus parientes, a tus cuñados, al barrio, pero no a Dios. Lo que impacta a Dios, lo que lo mueve, lo que lo sorprende a Dios todavía es la fe. Como le pasó a Jesús con el centurión.
Ese que le dijo, no vengas a mi casa. No vengas porque me parece a mí que vos no tenés que moverte. Vos tenés que decir la palabra nada más. Vos decís la palabra porque vos tenés la autoridad como yo la tengo. Yo manejo 100, vos tenés la autoridad. Vos decís la palabra. Y dice la Biblia que cuando ese hombre llegó al otro día a su casa, preguntó a qué hora se había sanado el siervo. Primero preguntó a qué hora, si se había sanado, le dijeron que sí. Después dijo a qué hora y era la misma hora en que el Señor había hablado. Y Jesús se sorprendió. Se sorprendió de la fe de ese hombre, del respeto, porque la fe tiene como un ADN de respeto, ¿no? De valoración. La fe, así como no creerle a alguien lo menosprecia a la persona, es personal la fe. Creerle sobrevalora a la persona, la pone en valor. ¿Me seguís? Yo sé que me seguís. ¿Te sorprende esta prueba? ¿Viste? Es una prueba de fuego que tiene a todo el mundo perdido. Porque dicen, el virus no queda en el aire. Otros dicen, sí, queda en el aire. Otros dicen, no, queda en el aire 24 horas. No queda en el aire 24 horas, queda 12. Bueno, si yo paso dentro de 13 horas por donde uno vertió saliva, zafo. Hay miles de teorías, miedos y la crisis económica que va a ser una pandemia más grande. La pandemia crash va a ser más grande que el virus, ¿no? Porque acá es como dice el profeta. Venís escapando del león en el bosque, te metés en tu casa, te apoyás en la pared y te muerde una culebra. O sea, por donde sea esto te agarra, porque si no te agarra el virus, te agarra la economía. Y al final uno de los dos te va a matar. Es impredecible. Y nos sorprendemos. Y decimos, ¿cuándo va a parar? Va a parar, y hoy bien lo que te dice el Espíritu, cuando llene la medida de la justicia, cuando satisfaga la medida del juez. ¿Qué es lo que hace la sentencia? La sentencia está para satisfacer la medida de la ofensa, ¿o no? No nos tenemos que sorprender. No nos tenemos que sorprender porque está escrito. Amados, no os sorprendáis. No. Si creíste, no te tenés que sorprender. Por eso el título de este mensaje, como debes estar leyendo ahí abajo, es que no te sorprenda. Porque si esto te sorprende, ¿dónde está la fe? ¿Qué estuviste oyendo si sos creyente? Fuiste a la iglesia. ¿Qué estuviste oyendo hasta ahora? Si es que oíste. ¿Y dónde pusiste lo que oíste? ¿Y cuánto valor le diste? Preguntas para hacerse, ¿no? No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña, como algo extraño os aconteciese, como si esto fuera algo que nunca se dijo, como te decía antes, estoy yendo y viniendo, repitiendo, poniendo en negritas, ¿no? Es decir, resaltando por el Espíritu, ¿no? Algo extraño. Che, este virus es extraño. No es extraño. Sea cual fuera el origen, es la espada de Jehová, la peste sobre la tierra. Le pasó a David y David vivió hace más de 3000 años o alrededor. Nosotros los cristianos sabemos muy bien lo que es el juicio, porque lo vivimos todos los días en el trato, porque se juzga nuestro pecado, nuestra idolatría, se juzga nuestros ídolos para limpiar nuestro corazón, para limpiar nuestras manos, para purificar nuestros ojos, para que tengamos revelación. Somos continuamente disciplinados para ser santificados. Amén, es así, es la ley que corresponde a un corazón engañoso y a un pecado que vive en la carne. Y a hombres débiles como nosotros, que si no fuera por la justicia divina, no estaríamos en fe ni estaríamos andando este camino. Porque no hay hombre que tenga suficiente fuerza de voluntad como para dominar su comportamiento a fin de agradar a Dios. No hay hombre que tenga esa capacidad per se.
No hay hombre. Solo el Espíritu, solo el hombre que se entrega por la fe al Señor y se deja guiar por el Espíritu puede llenar esa medida. Hasta ahí. Porque después necesita el sustituto, el cordero, el sacrificio por su pecado que pone la diferencia. Es decir, a nadie, por más buen vecino que sea y buena moral que tenga y decoroso que sea y prudente y lleno de amor, le da el fruto como para satisfacer la justicia divina. Por eso hay un Salvador, porque nadie se puede salvar per se, nadie se puede salvar solo. Y de última, lo único que te salva es tener fe en Él, en el Hijo de Dios, en el Cordero de la Pascua. No puede ser extraño para un hombre que ha caminado delante de la presencia de Dios, que ha estado en las manos del Espíritu, que ha sido tratado por Dios. Para una persona que ha sido moldeada como barro en las manos del alfarero, no puede ser extraño un castigo, porque es el pan nuestro de cada día. Gracias a Dios que nos adoptó como hijos y se ofrece como Padre para criarnos y está encima nuestro y nos anhela celosamente y no nos deja. No nos deja salirnos con la nuestra. Eso es andar en el Espíritu, caminar con Dios. Porque si no somos religiosos, Dios lo dirá, ¿no? Pero no es por mérito propio. Si amamos su palabra, no es por mérito propio, por mérito nuestro. Si oramos, es porque nos dieron un espíritu de oración. Porque después de mucho hacerlo renegar a Dios, terminamos diciendo, el que no pide no recibe. Capaz algo que escuchaste hace 20 años lo terminás haciendo ahora. No te extrañes, porque el mundo no sabe qué hacer cuando está encerrado en su casa y no tiene dónde ir o no puede salir a caminar o a recrearse. Pero nosotros sabemos de encierros. Vaya si sabemos. Sabemos estar con nosotros mismos y sabemos estar con el Señor. Sabemos lo que es el fuego de la prueba. Cualquier creyente en Jesucristo que haya tomado su cruz y encaminado sus pies al camino angosto y haya buscado agradar a Dios en espíritu y en verdad, sabe lo que es la disciplina del Espíritu, el juicio de Dios, el juicio por el pecado. No lo sorprende a ese que creyó en la palabra, sabe que la palabra se cumple, que la palabra va a hacer todo aquello para lo cual fue enviada, que va a hacer que nos ceñirá otro e iremos donde no queríamos ir. Y ese otro es el Espíritu Santo, el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Que no te parezca extraño que la medida del pecado de la sociedad mundial de este tiempo haya alcanzado la tolerancia de la justicia de Dios, que de hecho es mucha, porque Dios tiene misericordia y tiene amor, es misericordioso y compasivo. Imagínate cómo será el pecado para que esa medida haya hecho que la justicia tome cartas en el asunto, porque ¿cuándo? Cuando las cosas están totalmente desmadradas por millones de pecados, de ídolos, de juicios, sea la avaricia, que es idolatría, los ídolos modernos, deportistas, hasta los youtubers son ídolos modernos. No, este tiene 15.000 seguidores, este tiene 30.000 seguidores, este tiene 40.000 seguidores. Hay ídolos por todos lados. En esta época hay más ídolos que gente. No tenés que sorprenderte, no te puede sorprender esto. No te puede sorprender, como te digo, porque nosotros lo vivimos. Porque si a vos no te ha tocado el fuego de la prueba, entonces no has sido purificado de tus pecados.
Porque hay pecados que pasan por fuego y hay pruebas que son de fuego. Y solamente tenés la fe. Y nada más. Y no hay hombre que te pueda ayudar. Porque el que te mete en la prueba es el que te va a sacar. Mientras su obra, la prueba, el trato, la disciplina del Espíritu, haga aquello para lo cual fue enviada. Es verdad, como dice Hebreos 12:11, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Obvio. Nadie se goza cuando está bajo el peso de la disciplina, sino de tristeza, le dice Pablo a los Hebreos, Hebreos 12:11. Es verdad, claro que es verdad. Los padecimientos de Cristo, como dice Pedro, también fueron verdad. Que Jesús fue contado con los inicuos, fue verdad. Que los discípulos solamente querían cargos y querían lugares de preferencia en el grupo, también fue verdad. Y que Él tuvo que soportar esa contradicción de pecadores durante 3 años, también fue verdad. Y que te condene tu sumo sacerdote, también fue verdad. Y hay que soportar el agravio. Claro, y eso son los padecimientos de Cristo. Ninguna disciplina, porque ¿cuál es la lógica? La lógica es que si Jesús traía la verdad, la gente debía haberlo honrado, reconocido, admirado. Pero nosotros sabemos que este mundo está bajo el maligno. Y acá la verdad no se aplaude mucho debajo del sol. Y se le cree más al mentiroso que al verdadero. Y tiene más cartel el astuto que el sincero. ¿Sí? O como dijo el poeta argentino, los inmorales nos han igualado. Los inmorales nos han igualado. En aquella letra de tango. Y lo crucificaron a Jesús. ¿Por qué? Porque decía la verdad. Y sí, porque acá la verdad no es bien recibida. Entonces esos son padecimientos. Y a nosotros nos pasa lo mismo si hemos creído las Escrituras. Cuando prediquemos lo que está escrito, y no vamos a ser aclamados o recibidos a no ser por los llamados, por el remanente. Y es así. Es así. La verdad es una copa que beben pocos, que pocos se sirven. Todos la quieren, pero cuando llega la hora de tomarla, pocos la beben. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, porque ese es el objetivo de la disciplina, no el momento del castigo, de la disciplina. Después, da fruto. Antes había un fruto maligno, hay un fruto apacible de justicia. A los que en ella han sido, y observa lo que dice la Biblia, ejercitados. O sea, que no es que te va a pasar una vez, porque ¿qué significa ejercitarse en algo? ¿Hacerlo una vez? Eso no es ejercitarse. Uno se ejercita en algo cuando lo repite, y lo repite, y lo repite, y lo repite. Y eso es lo que vivimos nosotros como creyentes. Cualquier creyente alrededor del mundo vive esto. Entonces, ¿qué pasa con nosotros los creyentes? No nos sorprendemos, no nos sorprendemos. Es más, yo te diría de mi parte, ¿no? Bueno, por lo menos ahora nos pegan a todos. Por lo menos ahora nos pegan a todos, porque antes parecía que el que más mal se portaba, mejor le iba. Hoy no. Hoy no. Entonces esto te sorprende, te asusta, te da miedo. ¿Temes lo que ellos temen? ¿Dónde está tu fe? ¿Temés lo que ellos temen? ¿Sí? ¿Se te acerca alguien para saludarte y te va a contagiar? ¿Moriré acá? ¿Moriré en este saludo?
Alguien se me acercó el otro día y me puso el codo. Está bien, yo no tengo problema, poneme el codo. Pero te digo una cosa, con codo, con barbijo, sin codo, si no te libra el Señor, no te libra nadie de esto. Porque esto está hecho para eso. Está hecho para que únicamente te pueda librar un milagro. Y cuando pase el fuego de la prueba, probablemente venga una vacuna o venga algo más. Pero no te olvides que esto es principio de dolores. Y el que no quiera aprender con este juicio, tranquilamente, como vamos a ver más adelante, o sea, no hay ningún problema, que se quede tranquilo que va a haber otro. No va a ser su última oportunidad de criar fe. ¿Tenés miedo? ¿Sí? ¿No? Contame, contale a Dios en oración. Si es así, recordemos las palabras del profeta Isaías. Isaías 8:12 está escrito: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, que no lo vamos a tocar esa, la primera parte, hoy. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. No temas lo que ellos temen. Ponele que hasta ahora vos no lo oíste a Dios. Y Dios te habló y te decía: el pecado trae castigo. Dios ejecutó su juicio sobre Sodoma y Gomorra. La homosexualidad aumenta y se fomenta. Se fomenta. Se fomenta a través de la educación, masivamente. Porque esa es la verdad. Y esto termina mal. Esas palabras son muy fuertes, ¿sí? ¿Vos decís? ¿Vos decís que son muy fuertes? No temas lo que ellos temen. Cambia el temor por fe y el miedo por confianza. Volvete a la Escritura. Si sos de los sorprendidos, si sos creyente, no estás sorprendido. Porque ¿qué estás diciendo? Y se cumple la palabra del Señor, la que hemos creído siempre. O si no, como digo yo, decís conmigo. Y bueno, ahora nos están pegando a todos. Ahora es pareja la cosa. No solamente estamos cobrando los creyentes en Jesucristo por nuestro pecado. Ahora estamos cobrando creyentes e incrédulos. Dios conoce la debilidad del hombre y sabe cuánto tiempo va a sostener esto. Pero vos tenés que sacar una cuenta. La magnitud del castigo te da la medida del pecado. ¿Lo entendés? ¿Sí o no? Hay un dicho en el mundo, según son los azotes. ¿Entendés o no? ¿Eh? Según el lomo son los azotes. Entonces a un niño de 3 años no le vas a pegar con una vara. Pero a un grandulón de 30 lo tenés que agarrar con un fierro. La medida del castigo te da el volumen del pecado. No temas lo que ellos temen. ¿Sabés por qué? Porque si vos temés, ponele que hasta ahora has venido escuchando en vano. No creo, ¿no? Pienso que no. Y estás sorprendido. Sorprendido del fuego, de la prueba que ha venido sobre el mundo entero. Y que recién empieza. Porque a la peste le falta el hambre, que va a ser el colapso económico. De una y de otra cosa se va a salir. Pero los tiempos son de Dios, del juez. Y es así. Y temé por esto. Pedí misericordia. Si temes lo que ellos temen, estás en la misma condición espiritual que ellos. ¿O no? ¿Dónde está tu fe? ¿Cómo es que vos sos creyente y los otros son incrédulos? ¿Cómo es que vos sos creyente y los otros son mundanos si estás teniendo el mismo temor que ellos, que no conocen a Dios? ¿Cómo vos decís que conocés a Dios y tenés el mismo miedo
que el que no tiene Dios ni esperanza en este mundo, que el que está ajeno a la vida de Dios. Es incongruente, no tiene sentido. A no ser que espiritualmente estés igual que ellos, lo cual debería encender la alarma de tu corazón y tendrías que volverte al Señor, ya, ahí donde estás oyendo la palabra. Porque supuestamente nosotros, con gran orgullo hemos dicho muchas veces, no somos del mundo. Bueno, entonces no tenemos el mismo temor ni el mismo miedo que tiene el mundo, porque si lo tenemos, en vano hemos dicho, no somos del mundo. ¿Lo ves? Yo sé que lo ves. No te tengo acá para preguntarte, pero lo ves, ¿no? Me dejaron escribir, porque si tememos lo que ellos temen, lo mismo que te dije recién, entonces estamos espiritualmente iguales a ellos, o igual que ellos, en la misma condición que aquellos que no conocen al Señor. Si seguimos igual, antes no le creímos a Dios cuando nos hablaba, si es tu caso, ¿no? Si es tu caso. Hablo del incrédulo, ¿no? Viste que los discípulos eran los discípulos. El domingo veíamos que lo vieron a Jesús resucitado en Galilea, ¿te acordás? Pero algunos dudaban. Lo tenían ahí, lo estaban viendo. Eran los discípulos. Habían vivido con él 3 años. Y dudaban. O sea que nosotros estemos en la iglesia no quiere decir que no nos pase. Pero si antes, volviendo a lo mismo, si antes no le creíste a Dios, vino el fuego de la prueba sobre el mundo entero y te sorprende, es porque no le creíste. Y si aparte de sorprendente tenés el mismo miedo que los mundanos, entonces seguís en la misma condición, seguís sin creerle. Pero para los que creen, no están ni sorprendidos, ni tienen miedo, ni temen. Porque si vivimos, para el Señor morimos. Y si nos vamos en esta, nos vamos, con el Señor nos vamos. ¿Cuál es el problema de irse? ¿Cuál es el problema? Como dijo Pablo, yo por mí, si es por la obra me quedo en el cuerpo. Y si no, quiero estar con el Señor. ¿No era que no amabas el mundo, mi amor? Vida, ¿no era que no te interesaban las cosas materiales? ¿Qué haces temblando como una hoja ahí? Si no te interesaba nada. Si nada tenía valor, solamente el Espíritu de Dios, Cristo. Bueno, mirá qué oportunidad de demostrarlo. No es, a ver, no creas que esto es duro. Es la realidad. Es como predicamos siempre, lo que dijimos siempre. ¿Acaso no te habló? Mirá, un pasaje en Isaías primero, versículo 10, Isaías 8:10. Dice el profeta lo que nosotros vivimos cada vez que nos congregamos como Iglesia del Río y vivimos lo que tiene que vivir una iglesia. No que la Iglesia del Río sea ejemplo de nada, porque ninguna iglesia es ejemplo, porque la iglesia es una cueva de ladrones. Porque los que estamos acá estamos todos enfermos y vinimos a salvarnos. No somos ejemplo de nada. Vos querés buscar un ejemplo, en una iglesia no lo vas a encontrar. No porque te vas a encontrar con enfermos, porque los sanos no tienen necesidad de médicos. ¿Sí? Pero así todo, mirá lo que dice Isaías 8:10. Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte. Isaías 8:10. ¿Te acordás que el siervo no se corregía solamente con palabras? ¿Te acordás o no? Entonces Jehová le dijo al profeta. ¿Y el profeta qué más con eso se arregló? ¿Eso le bastó? No, ¿qué faltaba? Después de la voz viene el trato, viene el juicio, viene la disciplina, que al presente no es causa de gozo, pero después de pasada la disciplina da fruto apacible o fruto que amerita justicia. ¿Sí?
Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, dice el profeta, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo. O sea, Isaías hablaba del religioso, de los creyentes nominales de su época, que tenían a Jehová en la boca, pero venido el peligro de los asirios que estaban por venir sobre Israel, Jerusalén no la tocaron, pero Israel sí, esta gente, llegado el momento de, como se dice en el mundo, como se dice en el barrio, como se decía en mi barrio, llegado el momento de los bifes, faltaron sopapos, ¿me entendés? O sea, te voy a pegar, te voy a pegar, te voy a pegar, te voy a pegar, pero cuando llegó el momento de los bifes, duró una piña. Bife se le decía antes como a una cachetada, un golpe. Lo va a entender, depende de qué época seas. O en la cancha se ven los pingos. Bueno, pues en mi barrio no había caballo, así que era eso. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y eso es lo que vive cualquier creyente. Vive la voz de Dios y la autoridad del trato del Espíritu. Porque el juicio le enseña a encaminarse y que las palabras son verdaderas y se cumplen. Para que no te sorprenda el día de la prueba. Porque el día que le dijeron a Noé, entra al arca, ¿qué hizo Noé? Entró al arca. Vos dirás, ¡buah! ¡Qué revelación! A ver, no hizo ningún escándalo. ¿O sí? ¿Se sorprendió Noé que le dijeran, bueno, dale, entrá y cerrala? No, ¿qué hizo? Entró, la cerró y se quedó ahí. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué habían dicho que iba a pasar? Lo que pasó. ¿Lo ves sorprendido, Noé? No. No porque era lo que le habían dicho. Y como él lo había creído, no se sorprendió. Se sorprende el incrédulo. Por eso, mira ahora, de nuevo. Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte. Si vos viviste el trato del Espíritu por amor y fuiste moldeado por el alfarero te enseñó con mano fuerte, profundamente. Es decir, vos estás persuadido y ya estás convencido de que no tenés que caminar por el camino de este pueblo que se sorprende, por el camino de los que se sorprenden, o como dice el versículo 12, por el camino de los que temen lo que ellos temen y tienen miedo de lo que este pueblo tiene miedo. ¿Amén? ¿Viste qué lindo? Qué linda que es la palabra del Señor, que está llena de respuestas siempre. Toda respuesta está en la Biblia. Toda respuesta. ¿Sí? Toda respuesta. Perdón, era 8:10, te dije, no, 8:11 era. 8:11 de Isaías. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. ¿Sí? Vamos a leer el 11 de vuelta. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo diciendo, ¿sí? Que no debo temer lo que ellos temen, ni tener miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él debo santificar. Él debe ser mi temor y Él debe ser mi miedo. Cosa que los cristianos, los creyentes sabemos muy bien. ¿O no lo sabemos muy bien esto? Que tenemos que esperar que nos agarre un juicio de estos para sorprendernos. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que mejorar nuestros caminos y nuestras obras. Hay que cambiar. Hay que honrar a Dios y decirle, arrepentirnos y reconocerlo. Y decirle, Señor, la verdad que todo lo que dijiste era así como se habló. La verdad que tu palabra se cumple. La verdad que el pecador no queda impune. La verdad que los juicios vienen sobre los hijos de los hombres. Así como en días
de los apóstoles en tiempos de Claudio hubo una gran hambre sobre la tierra y sí, los juicios se cumplen. Y los profetas del Señor de la iglesia de ese momento la habían anunciado, ¿te acordás? Sí, porque eran profetas verdaderos. No como la cantidad de profetas que teníamos últimamente y ninguno vio venir esto. Ninguno habló de lo que venía. Como le pasó a Sodoma y Gomorra, que llenó la medida, como te decía, Génesis 18:20, lo que te dije al principio. Entonces Jehová le dijo a Abraham, estaban ahí en la casa de Abraham en persona, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor, a ver si las cosas son como estamos oyendo, que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y si no, me voy a encontrar con otra cosa. Clamor, ¿qué es este clamor? El clamor contra Sodoma y Gomorra. ¿Qué significa el clamor? Es la voz de las injusticias que vivía la gente, de los dolores y de las aflicciones que el pecado de estas ciudades hacía padecer a los seres humanos. Es la voz de los que no tienen voz. Es la voz de los que dicen, Señor, pero ¿cómo esto va a ser así? ¿Pero cómo van a ser tan injustos? ¿Cómo van a ser tan hipócritas? Señor, Señor, Señor. Es la queja, es el gemido por el pecado, porque el pecado trae consecuencias. Es las consecuencias de las personas que elevan su voz en gemido, en clamor, en súplica, preguntando por qué la suerte del justo es la misma que, por qué al malo le va mejor que al justo. El clamor, la queja, el dolor, las personas afectadas, como aquella viuda que decía todos los días delante de ese juez, hazme justicia de mi adversario. Y eso un día llena la medida de la justicia. A ver, ¿cómo puede ser que tanta gente se queje de esto? A ver qué pasa o no. Porque si tu hija va a la escuela y tiene un problema con la maestra, 30 chicos, ponele en un aula, 26 chicos en un aula, sexto grado, digo, cuarto, quinto, y tu hija es la única que tiene un problema con la maestra, el problema es tu hija. Pero cuando 26 tienen problema con la maestra, el problema es la maestra. Algo la señora tiene que corregir, algo tiene que reparar. Esto es lo mismo. Cuando uno se queja, bueno, pero cuando se quejan tantos que el clamor, el gemido, el dolor, las consecuencias del pecado, los afectados, ¿lo ves? Son tantos delante del trono de Dios, entonces Dios dice, ups, ¿qué pasa acá? Parece que el pecado se ha agravado en extremo. Las injusticias. ¿Cómo estaba este mundo hace 2 meses? Sin ninguna injusticia. Todos sabían lo que tenían que hacer y respetaban la vida del prójimo, ¿es así? Y te digo más. Si andando el tiempo, los habitantes de la tierra no dan marcha atrás con las prácticas que venían desarrollando hasta el momento, con todas las injusticias, con todas las cosas contra naturaleza, cambiando el sentido de las palabras, diciéndole a lo malo bueno y a lo bueno malo, sembrando ideologías que terminaban siendo la voluntad del diablo en los pueblos, destrozando, disgregando las comunidades, no honrando el trabajo y poniendo en alto a los injustos, a los ladrones, como dice el tango, ¿sí? Como dice el tango, lamentablemente, ¿sí? Entonces, si los hombres van a seguir alquilando vientres para comprar un hijo en Estados Unidos, en Centroamérica, donde se puede hacer inseminación artificial, donde podés encargar un pibe de rubio, de ojos celestes,
donde te podés comprar un esclavo moderno y después ese hijo es un ejemplo en la televisión. Es un ejemplo, un modelo, que en realidad es una fábrica de plata. Es para hacer caja. ¿Y dónde lo compraste? Una mujer lo llevó 9 meses en su vientre. Alquiló el vientre. ¿Cómo una mujer va a alquilar el vientre? Y Dios va a seguir mirando para otro lado. ¿Cómo va a tener una mercadería pateando? Yo nunca estuve embarazado, obviamente, pero moviéndose en su vientre y todo para que cuando el hijo nazca, cuando salga de su cuerpo, reciba un cheque. Inseminada por un gen manejado en un laboratorio y porque tengo la plata para ir a comprarme un pibe como yo quiero, una piba como yo quiero, y después soy ejemplo de la sociedad en todas las revistas de chisme. ¿Sí? ¿Sí? ¿Así es? ¿Es así? ¿Es así? No es así. Porque es la compra de un esclavo moderno. Es más, está mejor, porque vos antes comprabas lo que había. Ibas al mercado, te mostraban los esclavos que había, los ponían en vidriera ahí, los presentaban, te lo mostraban como tantas veces hemos visto y hemos leído y hemos estudiado. Y vos ponías el dinero y comprabas lo que había. Ahora no, ahora podés encargarlo. Así como encargás un auto y lo querés de tal color, con tales llantas, y con tal motor, y con tal caja, y con esta suspensión deportiva y demás. Así como encargás un auto, encargás un pibe en un laboratorio de un vientre alquilado. ¿Y eso va a quedar así? Nosotros no tenemos idea de la medida, de las consecuencias del pecado que traía la humanidad hasta el mes de enero, febrero, ante el trono de la justicia de Dios, para que tengamos semejante palo encima. Y esto de la compra de esclavos por el alquiler de vientre, hace mucho que lo quiero decir. Y no tengo ningún problema, porque es la verdad. Porque es la verdad por donde lo mires. ¿Vos sos madre? ¿Me estás viendo ahora? ¿O me estás escuchando en una grabación? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tendrías 9 meses y una criatura para cobrar un cheque al final? ¿Harías eso? ¿Sí? Puede ser. ¿Qué corazón? ¿Tenés corazón? ¿Qué corazón tenés? ¿Está bien? ¿Pensás que Dios lo va a aprobar? ¿Es así? Para eso te dieron, ¿sabes cuánta gente no puede tener hijos y tampoco puede adoptar? Y sufre y gime y han empapado almohadas de noche llorando por ser estériles. Y vos quedás como embarazada, como conejo. Te miran y quedás embarazada, como se dice en el barrio. A esta la miran y queda embarazada. ¿Por un cheque? ¿Y el del laboratorio? Es sin pecado. ¿Y el que lo compra? Es sin pecado. ¿Y la sociedad que lo aplaude también es sin pecado? ¿O estamos todos perdidos y hemos perdido el sentido de la vida? Entonces, aumenta el clamor. Uno por acá, otro por allá. Señor, esto no puede ser. Esto está mal. Esto está mal. ¿Cómo voy a comprar un embrión, alquilar un vientre y pagar un pibe? Bueno, y de esas cuantas cosas, ahora estamos hablando de la vida, ¿no? Otros días hablamos de economía, otros días hablamos de homosexualidad, otros días hablamos de injusticia, otros días hablamos de mentira, hoy hablamos de esto. Entonces no te creas, no te sorprendas. Amor, si leíste la Biblia, yo estoy seguro, voy a ser un poquito más personalista. Si sos miembro de la Iglesia del Río, con todo respeto a las demás congregaciones, si sos miembro de la Iglesia del Río y estuviste acá por lo menos 3 cultos, no podés estar sorprendido. Porque escuchaste la palabra de Dios. Por último, otra de las cosas por las cuales se clama y se gime es por los que dejan a Jehová.
Porque los que predicamos el Evangelio hemos trabajado muchas veces sobre personas que después abandonaron el camino. Entonces, los que trabajamos y los que predicamos y los que la seguimos a la persona y nos interesamos y de un momento a otro nos cortó el teléfono, ahora te bloquean de WhatsApp y desaparecen de tu vida y vuelven al mundo, parece que están mejor que nosotros porque los domingos comen asado y están en el río mientras nosotros estamos acá orando, renegando en los veranos y demás. Pero dice la Biblia que Dios, y esto está escrito antes que nazca tu bisabuela, amor, y va a seguir escrito después de la muerte de tu hijo, el más chico, cuando tenga 90 años. Que Dios va a ejecutar sus juicios contra los que lo dejaron. Porque el llamado es irrevocable. Y no se tiene que tomar livianamente ni en vano. Y por eso también viene el juicio sobre los hijos de los hombres. Dios nos libre de no cometer este pecado. De no pagarle mal a un Dios bueno. De no pagar mal por bien. Al único que se interesó por nosotros, verdaderamente. Al Señor. Cuando nos llamó. En Jeremías 1:16, porque el día que te llamaron con un propósito. Por lo tanto, si vos sos de este tipo de gente, volvete, arrepentite, aprovechá a volverte. Y ahora cuando vuelva a la iglesia te quiero acá. Te quiero acá. En vez de orgulloso en tu casa, criticando al pueblo de Dios, te quiero acá humilde sirviendo para que otros se salven. Porque nadie critica humilde, nadie critica si tiene amor. En Jeremías 1:16 dice, y oílo bien porque está escrito. Jeremías 1:16. ¿Vos estás en tu casa ahí? Léemelo, a ver. Léemelo ahí en tu casa, léelo en voz alta. Léelo, por favor, dale, te escucho. Yo no te escucho, pero seguro que ahí léelo y yo después te lo leo acá. Sé que lo estás leyendo. En voz alta para vos, para tu familia ahí. Te lo leo yo ahora. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios. ¿Contra quién? Contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Los que lo dejaron al Señor por hacer sus cosas. ¿Cómo está? Está escrito. Aprendé. Viste que cuando antes, el año pasado, hace 10 años, cuando decíamos está escrito, se iba a cumplir, se cumplió, ¿no? ¿Esto vos te crees que no se va a cumplir? Te lo leo de nuevo. Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e inciensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. No hagas nulo el amor de Dios. No temas lo que ellos temen, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y el que teme es castigado. Como dice 1 de Juan 4:18, porque no ha sido perfeccionado en el amor. No podemos sentir lo mismo que un mundano. No podemos estar sorprendidos como un mundano. ¿Sí? No podemos temer como el mundano, porque si no somos mundanos. En el amor no hay temor. Si vos estás en el amor de Dios, no tenés temor. Y Dios revela su amor a los corazones. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Para terminar, te quiero hacer acordar de esto. Éxodo 12:3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes
Tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Y lo guardaréis hasta el día 14, o sea, 14 días. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Aquel tiempo fue fundamental porque te vuelvo a repetir, el último juicio, la última plaga iba a ser dura. Y así pasa, y nosotros los cristianos lo sabemos, como dice Deuteronomio 29, que cuando nosotros nos rebelamos después del castigo, el próximo castigo viene 7 veces peor, ¿o no? Y no es lindo, lamentablemente no es lindo. No es que el juez sea malo, sino que nosotros no nos queremos convertir. Y así, varias veces dice esto, las consecuencias de la desobediencia, ¿te acordás? Aprovechemos este tiempo para perfeccionar el amor y echar de nosotros el temor. Si vos no estás seguro que Dios te amó, mirá la cruz. Entregó a Jesucristo por vos, te amó. No tengas miedo, ni temas lo que ellos temen. Acordate que si te pasa eso, tenés el mismo espíritu del mundo. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Ir a orar. Ahí, ahora termina la predicación, arrodillarte donde estás o ir a tu habitación y decir, Señor, yo no puedo tomar en serio estas palabras. Ir a orar y decir, yo no puedo estar como el mundo, asustado, temiendo lo que ellos temen, en la misma condición, porque entonces soy del mismo espíritu. Ayúdame a salir de esto. Y el Espíritu Santo va a venir en tu socorro y te va a consolar, porque es lo que hace siempre. Siempre que es buscado, es hallado. Por ahora. Porque así como decíamos, el pecado trae castigo, y me dejaron decir hace muchos años, en la predicación le llaman ecología, que está en la página, que los virus iban a venir, así un día el Espíritu Santo no va a estar más. Como está escrito. Y no va a ser fácil. La gran tribulación para los creyentes. Así que mejor ahora ponernos a cuenta, ¿no? Porque se cumple. Yo sé que vos sabés que se cumple. Por eso Dios dice, no te sorprendas, te lo dije. No te sorprendas, te lo prediqué. No te sorprendas, te amonesté. No te sorprendas, te di un sueño, una visión. Te hablé por la palabra, por las piedras, no te sorprendas. Esto que veis y oís, es lo que dije. Dice el Espíritu Santo. Aprovechá este tiempo para temer a Dios. Para volverte, ¿sí? Como dice la Escritura, sea Jehová vuestro temor. ¿Querés tener miedo? Bueno, y vuestro miedo. Miedo de desobedecer porque se cumple. Sé sabio. Empezá a aprovechar el tiempo. Mirá este ejemplo de la Pascua. El juicio de Dios no tiene que sorprender a nadie. En la noche de los primogénitos, el día 14 del mes de Abib, del primer mes, nadie estaba sorprendido. ¿Sabes por qué? Porque por lo menos los israelitas estaban preparados. ¿Sabes por qué, mi amor? Porque le habían creído al Señor por boca de Moisés. Entonces, ¿se sorprendieron de la muerte de los primogénitos? No, porque estaban preparados. Porque se habían preparado. Porque habían oído, habían temido y habían aprovechado ese tiempo, que en aquel momento fueron 2 semanas, 14 días. Y cuando llegó la noche, estaban vestiditos, cambiaditos, comiendo el cordero y esperando la orden. Y fue así. Y eso le tiene que pasar a todo creyente que oyó el anuncio del Señor, porque el avisado ve el mal y se aparta. Dios bendiga a la Iglesia del Río. Te invito a ponerte de pie ahí en tu casa donde estás y a orar. Amado Dios, que tu palabra sea medicina a nuestros huesos, Señor. Que sea lumbrera a nuestro camino. Que sea palabra de vida. Que sea palabra de consolación. Que ilumine nuestros ojos. Que nos abra el entendimiento, Señor, para que nosotros humillemos nuestro corazón y reaccionemos.
que no nos debe sorprender el juicio de prueba que ha venido sobre el mundo, ni nos tiene que sorprender, Señor, lo que pasa. Derrama sobre nosotros espíritu de oración para que oremos por misericordia, para que oremos por amor, Señor, por amor que echa fuera el temor y por misericordia en el juicio. Porque sabemos que hasta que no se llene la medida de la justicia, por todo el clamor que ha subido de la tierra, por el pecado, las consecuencias del pecado de los hombres, sea de otros hombres sobre nosotros y de nosotros sobre otros, es que ha venido este juicio. Porque el pecado lastima, hiere, mata al prójimo, lo agrede, lo corroe. El pecado, Señor, no deja a nadie sin dolor. Y ese dolor se transforma en clamor. Y ese dolor se transforma en injusticia, y esa justicia se transforma en gemido, y ese gemido y ese clamor, como el de aquella la viuda, todos los días se levanta delante de ti, Señor, por las maldades de los hijos de los hombres sobre la tierra, y por la desobediencia de los que te dejaron, y no quisieron seguir tu camino, Señor, que le dieron la espalda a tu cuerpo, a la iglesia, a la palabra, Señor, a la verdad, al llamado, lamentablemente el llamado es irrevocable y te seguirá hasta la tumba. Señor, a la persona la sigue hasta la tumba, ¿no? Señor, gracias. Gracias por poder participar de la predicación de tu palabra. Gracias porque un día agarramos una Biblia, Señor, y no la entendíamos y no sabíamos qué decía. Y hoy nos hablas todos los días, cada vez que la abrimos. Señor, bendice la Iglesia del Río. Bendice cada uno de los miembros, cada una de las personas que escucha este mensaje, los amigos, los invitados, la gente que esté en la página, en la web, la gente, Señor, que escuche este mensaje, que tenga temor y crea. Señor, gracias. Gracias porque tú nos das un tiempo para prepararme. Nos das un tiempo para prepararnos y para prepararme. Entonces, cuando venga la noche del juicio y la peste sobre la tierra, yo, si me preparé, no voy a estar sorprendido. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.